Y mire, para apoyar la democracia en esta materia, una exposición contribuirá a la revisión del camino que ha permitido a los mexicanos construir un sistema de partidos y representación política más plural, vigilado, cuestionado y exigido a través de una exposición. Más de 100 años de propaganda electoral se reúnen en el Museo del Objeto con el fin de contribuir a generar una conciencia ciudadana, así como incentivar la participación democrática por medio de la exposición Democracia, Ciudadanía y Propaganda Electoral en México 1910-2018. Es importante hacer que nuestra gente, las generaciones jóvenes, conozcan la historia y que si es la primera vez que van a votar, súper importante que sepan cómo ha sido el cambio del voto, de una boleta electrónica, de la credencial que ahora traen, cómo cambias del IFE al INE. Los objetos son parte fundamental de la identidad de una época y los procesos electorales no son la excepción. Por tal motivo, el Modo se dio a la tarea de reunir más de 2,000 objetos de propaganda electoral, entre los que se encuentra un ejemplar original del libro La sucesión presidencial de 1910 de Francisco I. Madero, carteles, ceniceros, entre otros. El Modo más bien lo que cuida y lo que ve es cómo el diseño, los objetos han cambiado, ¿no? Cómo un objeto puede cambiar de esa connotación política, actualmente a lo mejor algo de diseño, algo de historia, y cómo también para cada postulante o para cada candidato ha cambiado la importancia de las mismas, ¿no? También no es lo mismo ver tal vez a una mujer que se está postulando a un hombre y los objetos que va a sacar. Entonces ahí puedes ver hasta un lápiz labial a una licorera, ¿no? Los 7 núcleos temáticos en los que está dividida la exposición buscan contribuir a la revisión de los procesos electorales a través de los cuales la sociedad se ha transformado en una sociedad civil más organizada e informada. La exposición estará abierta al público hasta el 29 de julio de este año. Con imágenes de Jesús Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.